La práctica del deporte es, en muchos aspectos, un espejo muy preciso y muy precioso de lo que es la vida. Ofrece cientos de posibilidades de autoconocimiento y de relación con nuestro entorno, desde las edades más tempranas hasta las más avanzadas, y por ello, también innumerables oportunidades para educarnos en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Seguramente necesitaríamos una serie de episodios completa de este podcast para tratar todos los aportes que la práctica de un deporte supone para la buena adaptación infantil y adulta al medio. El deporte es, sobre todo, un laboratorio de emociones y de valores. La frustración, la imaginación, la empatía, el desengaño, la tolerancia al dolor, la pertenencia, la identificación con el grupo, la integración, la autoexigencia, sin cientos y en cientos de combinaciones, dependiendo del momento, la edad, el tipo de deporte o la personalidad. Alejandro, tú y yo sé que hemos utilizado, si se puede decir la palabra utilizado, el deporte, la actividad física, en un momento de nuestra vida para gestionar emociones, para escapar, para evadir. Yo por lo menos, yo siempre digo que encontré en la gimnasia deportiva la manera de igual de no caer en una depresión. A mí la gimnasia deportiva me salvó de la soledad que yo sentía y de no encontrar mi sitio. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo empecé con el básquet porque era muy alto, lo dejé por motivos X, y entonces empecé con el hockey hierba y me di cuenta, o sea, tuve como una relación muy bicéfala con el deporte. Para mí era el lugar en el que yo me sentía feliz, porque como que tenía conciencia de mi espacio, de mi capacidad de mejora, yo era muy autoexigente, entonces los objetivos los conseguía rápido, había un gol, había cosas que conseguir muy rápido, con lo cual el estímulo era instantáneo, pero me di cuenta de que me pasaba una cosa y cada vez me empezó a pasar más, y es que en los entrenos era muy bueno y me encantaba, pero llegaba el día del partido y era un desastre, pero un desastre absoluto. O sea, todo lo que yo sabía hacer, llegaba el partido y no lo sabía hacer. Y eso fue una cadena, empezó a frustrarme de tal manera que empecé a bloquearme y realmente terminé bloqueado y terminaron dejando de ponerme. O sea, chupé banquillo muchísimo porque era incapaz de saltar al campo o sea, temblaba. Llegó un momento y eso, además, empezó a afectarme en la relación con los compañeros de equipo. O sea, entrenabas mejor que competías. Entrenaba muchísimo mejor de lo que competía, porque es que competía fatal. Creo que una vez ahora estoy recordando, creo que una vez, lo estoy recordando en este momento, tuve un fallo, nos metieron un gol por mi culpa, porque puse mal el stick defendiendo un penalti y nos metieron un gol que no tendría que habernos metido, fue una estupidez. Y eso me bloqueó. A partir de entonces fue como, ¿cómo he podido fallar esto? Y me quedé rayado en eso, y a partir de ahí se acabó. Tuve que dejarlo. Fíjate, ¿eh? Es cierto, claro, porque entrenando uno no tiene mucha expectativa, solamente tiene que estar ahí y prepararse, pero cuando sales a competir no solamente fallas para ti, sino también fallas para el equipo. Ahí está. Y esa idea de dejar a los míos colgados empieza a generar pensamientos negativos centrados en no puedo fallar. El no puedo fallar se convierte en un pensamiento dominante y a partir de ahí no ves más que fallos y errores por todos lados, sube el nivel de ansiedad. Por lo tanto, es muy difícil hacerlo bien, porque cuando uno está nervioso tenemos mucho más equivocaciones, porque muscularmente estamos mucho más tensos, y aparte se convierte en un sufrimiento, cuando el deporte para los niños debería ser un placer y debería ser un lugar donde educarse en valores y disfrutar de una actividad saludable. Exactamente. Yo empecé a enfermar los fines de semana para no jugar. Los viernes tenía anginas, toda la semana estaba bien, y a partir de ahí empecé a jugar, empecé tenis. Me apuntaron a tenis y me fue muy bien, pero descubrí que el problema era que no tanto el equipo en sí, sino que yo tenía un nivel de autoexigencia tan brutal
que en cuanto fallaba algo que yo consideraba que no tenía que haber fallado, mi mente me castigaba durante mucho tiempo. O sea, no podía superar eso. Entonces, a partir de ahí siempre he hecho deportes individuales, siempre. He hecho tiro con arco, he ido al gimnasio, he corrido mucho, he nadado, pero deportes que no requerirán competición, porque a mí la competición me mata. Soy muy competitivo, demasiado competitivo, y eso me mata. Yo también he hecho deportes individuales. Y hay una gran diferencia entre el deporte individual y el deporte de equipo. A los niños y a los jóvenes que les gusta el deporte de equipo, luego lo pasan, se aburren muchísimo yendo a correr o nadar porque necesitan Sí. esa parte competitiva, esa parte de equipo. En cambio, yo que soy como tan metódica, tan disciplinada, el seguir la rutina de otras personas me agobia. Yo necesito ir como a mi ritmo, con mi intensidad, y me cuesta coordinarme dentro de un equipo. Luego sí tengo un equipo de trabajo con el que trabajo de maravilla, pero no me ha gustado nunca el deporte de equipo. Siempre he sido de deportes individuales también. Y a los niños Bueno, hay que dejarlos elegir. sí, yo creo que, a ver, yo creo que, si hablamos del deporte en la infancia, que es donde empieza y es donde empezamos, creo que hay y esto creo que lo hacen muy bien fuera de nuestro país, en Italia lo hacen muy bien, por ejemplo, y es oteadores. Tienen muchos oteadores y tienen que realmente rápidamente saben si un niño sirve para un deporte o sirve para otro. No tanto si sirve por las cualidades físicas, sino también por cómo gestiona todas esas cosas. La frustración, la competitividad, si un niño es competitivo o no, si un niño va a servir o no va a servir para eso, si va a disfrutar, sobre todo, porque es que si un niño no disfruta, no va a hacer Exacto, nada. Y eso es el principio de todo, el disfrute. exacto. Yo Es que creo que desde aquí, dado que de todos los miles de niños que hacen ejercicios, la mayoría de ellos nunca va a llegar a ser un profesional del deporte, lo claro. más importante es que los niños y las niñas puedan elegir el deporte que quieran, independientemente de que todavía tengamos, por desgracia, asociados una serie de deportes o actividades físicas asociados a géneros. Entonces, y a roles. Entonces, cada uno que haga el que quiera. Incluso es ideal que de pequeños que prueben Claro. un semestre el baile, que prueben un semestre la natación, otro que les dé por el vóley, y que les demos esa diversidad para que ellos puedan elegir, porque a veces los centramos mucho en solo fútbol, baloncesto, balonmano, las niñas gimnasia rítmica, y parece que no existan otro deporte. Y luego ellos mismos son los que te dicen. Yo recuerdo que mi hijo de pequeño, desde muy pequeño, siempre me decía: yo quiero ir a esgrima, yo quiero ir a esgrima. Mi hijo no ha sido especialmente hábil para el deporte en general, es un tío muy hábil para escribir, para pintar, pero oye, cuando pude llevarlo a esgrima, resultó que la esgrima se le daba bien. O sea, su cerebro sabía que eso se le iba Claro. a dar bien. Entonces, son los que tienen que elegir y hacer el deporte con el que vayan a disfrutar. El deporte es fundamental, no solamente porque a nivel de salud física nos ayuda a cuidar de nuestro cuerpo, nuestros músculos, sino que a nivel mental cuida de las funciones cognitivas, nos ayuda a sentirnos mejor, mejora nuestro estado de ánimo, nuestros neurotransmisores. Hoy en día sabemos que el deporte tiene que ser algo innegociable en nuestra vida, la Ujú. actividad física, el ejercicio físico. Entonces, dejemos que nuestros hijos se metan en un sitio donde disfruten, porque si van a Claro. estar compitiendo o haciendo un deporte que a ti te gusta como padre o como madre, porque es la frustración de lo que tú no hiciste cuando eras niño, al final te estás cargando el bienestar y la continuidad, la estabilidad o la regularidad de tu hijo con esa actividad. Bueno, yo creo que lo que es fundamental esa frase de lo que tú no pudiste hacer cuando eras niño. Hay muchos padres y madres que creen, o sea, que apuntan a un niño a un deporte por las salidas que tiene ese Por deporte, por supuesto, por las supuesto. expectativas que tiene ese deporte, es decir, tenis. Eh, Apuntan a los niños a tenis, aunque el niño, bueno, no haya decidido que quiere tenis. Entonces los padres dicen, bueno, pero es que el niño no sabe, ya sabrá cuando juegue. Entonces lo apuntan a tenis porque tenis, bueno, si el niño funciona y tal, pues están dispuestos a hacer un gran esfuerzo para que el niño sea un profesional y se haga rico. Es así. Pero un gran Eh, esfuerzo que no te puedes ni imaginar, porque yo he visto niños a los que se le da bien el fútbol
igual los han cogido con 12 años en un equipo a 100 kilómetros de su pueblo y su padre o su madre lo lleva todos los días a entrenar a 100 kilómetros, le llevan un tupper con macarrones fríos para que a la vuelta ya el chaval venga cenando y se cargan de alguna manera la infancia y la adolescencia de esos niños, con esa presión que les meten. Además, esos niños luego con la sensación de que les deben algo al esfuerzo que sus padres están haciendo por ellos. O sea, que si no estoy a gusto, yo esto no lo puedo dejar, yo tengo que rendir, no estoy cumpliendo las expectativas de mis padres si no consigo el resultado que quieren, por lo tanto no soy el hijo que desean, y empiezan a ver el valor de su persona reflejado en el valor, en los éxitos o los fracasos deportivos. Que eso es tremendo, tremendo. Y claro, esos niños también aprenden a convivir con que cuando el domingo se sale a cenar o a comer con la familia, los padres enseguida sacan el móvil, mira el gol que metió el niño, mira la carrera que hizo el otro día, y el día que no enseñan algo de ti, ese día no eres nada. Y esos niños aprenden que su autoestima depende de lo bien que lo hagan compitiendo, porque sus padres luego se sienten orgullosos de esa hazaña. Y eso es algo muy doloroso. Mira, yo te voy a contar, cuando yo jugaba hockey, mi hermana jugaba hockey también, mi hermana mediana. Mi hermana era una crack, era buenísima, pero era buenísima, era de las mejores de este país. Mi hermana estaba en la selección, mi hermana estuvo en la selección de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Lo dejó justo antes por una cuestión personal, pero era brutal. Verla jugar era... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi padre nos llevaba a los dos a jugar y muchas veces nos tocaba en el mismo club. Pues íbamos a un club y yo jugaba el partido con los chicos y ella jugaba con las chicas. Yo, como me bloqueaba, mi padre nunca me venía a ver. Nunca me vino a ver, solo me vino a ver una vez y vio que cómo jugaba y ya no quiso venir nunca más. Solo iba a ver a mi hermana, con lo cual a mí me daba yo pasaba vergüenza porque yo veía como que los demás se daban cuenta de que él nunca me venía a ver. Entonces para mí era triple sufrimiento saber que los demás sabían que nadie de mi familia venía a verme porque yo era malo. Con lo cual mi relación con el deporte, esa es precisamente la forma en que no hay que enseñar a un hijo a relacionarse con el deporte. Es decir, la mirada de... No puede ser que el partido del domingo o del sábado se convierta en me mirará o no me mirará mi padre, me validará como hijo o no puede ser tan importante, tiene que ser disfrutar, tiene que ser la alegría del fin de semana y no puede ser que, bueno, este niño seguro que terminará dejándolo porque no sirve, ¿sabes? Lo del niño que no sirve. Eso es terrible. Y hay muchos, y luego me he dado cuenta en la vida que le ha pasado a mucha gente. Sí, aparte es que hay que decirle a los padres que los hijos no vienen a cumplir los sueños rotos de ellos ni sus expectativas. Exacto. Los niños vienen a hacer su deporte, a pasarlo bien, a aprender, a tener una conducta saludable, a moverse, que nuestro cuerpo necesita moverse, pero no a hacerte feliz. Son ellos los que tienen que hacerse feliz. Y luego ya no está solamente esta parte de la presión que sienten, sino muchas veces cuando acaba un partido o una competición, el padre entrenador, tú tienes que tirar más a puerta. ¿Por qué se la pasas a tu compañero? Así no vas a destacar nunca. Para eso nos estamos esforzando viniendo todos los días a traerte a entrenar y luego sales ahí a jugar y no tienes actitud. Y eso es tremendo. Eso es lo que he vivido yo. Pero eso es tremendo porque tú te vas sintiendo ahí tan presionado que lo que haces es que no tengas ganas ya no de ir a competir ni de ir a entrenar. Porque aquello que en un principio era un lugar de encuentro con amigos, de disfrute, con un entrenador que te está enseñando y que era algo para estar bien, empieza a convertirse en una agonía y a pasarlo mal porque tú sabes que después del partido vas a tener un segundo entrenador en casa que te va a hacer todas las correcciones de lo que has hecho mal, de lo que tienes que hacer bien, para que un día llegues a algo. Pero si la mayoría de ellos no van a llegar nunca a nada, no van a terminar por otros derroteros, porque incluso aunque tú seas un genio del deporte, no tienes la obligación de dedicarte a ese deporte. Igual te gustan más las matemáticas. Exactamente. Que dedicarte profesionalmente a algo, ¿no? Exactamente. Y yo conozco gente que ha terminado rompiendo la relación con sus padres por culpa del deporte. Gente que era muy valiosa,
en un deporte, pero por la presión que tenían en casa, decidir irse de casa en cuanto pudieron, para no aguantar a esa persona que te estaba diciendo que estabas tirando tu vida, que qué pena, que de esto podrías vivir, que ojalá otras chicas, otros chicos tuvieran el talento que tú tienes y no lo sabes aprovechar, y tú sintiéndote culpable por no cumplir esas expectativas de tu padre o de tu madre. Exactamente. Yo conozco también. De hecho, una de las cosas que creo que para las que sirve el deporte es para aprender a ganar y a perder. Sí, exacto. Es así, una de las cosas en las para la que se puede utilizar el deporte y enseña muy bien, simplemente por lo que es, por la competición, es a enseñarnos a ganar y a perder y a cómo encajar una derrota en equipo, a cómo encajar una derrota en individual, que es otra cosa totalmente distinta, a medir la gravedad de las cosas. O sea, hay tantas cosas que enseña el deporte si se utiliza como se tiene que utilizar, que es una pena que no se trate así, yo veo, por ejemplo, ¿no? Ahora veo competiciones deportivas de adolescentes, postadolescentes, y el nivel de competitividad es tan bestia que hay muchos de los valores que probablemente podrían extraer de ahí, no se extraen. Y una de las cosas principales es el público, hecho de padres, que es terrible, es muy nocivo, porque tienen todas las expectativas puestas en esos niños y lo que les exigen y lo que gritan y lo que dicen es impresionante. Es el retrato Claro. de esas paternidades, porque suelen ser padres, debo decir, ¿eh? O sea, yo lo que he visto son padres, seguramente madres, ¿eh? Pero yo lo que he visto son padres. Es terrible, terrible ver a unos niños oyendo eso. Claro, y oyendo eso de sus compañeros. Exacto. Porque esos padres están criticando al contrario como si estuviesen viendo un partido profesional, cuando no se dan Totalmente. cuenta que están juzgando y criticando a niños. Que Exactamente. esos niños van a terminar frustrados, que van a terminar llorando, que ahí lo único que buscamos es que los chavales se lo pasen bien y Sí. que tengan esa alternativa, una experiencia positiva para que la puedan seguir repitiendo toda su vida. O sea que desde aquí a los padres les animamos a que estén para apoyar, para aplaudir a tu hijo, para aplaudir al rival, para darles la enhorabuena por levantarse un sábado por la mañana temprano con ilusión para jugar con otros chiquillos, para preguntarles simplemente, ¿has disfrutado? ¿Qué tal te ha ido con tus amigos? ¿Cómo estaba tu entrenador? ¿Cuál ha sido el momento más divertido? ¿Vale? ¿Cómo te sientes ahora? Para acompañarlos en ese proceso, pero sin ningún tipo de exigencia ni de directriz. Ahí no deberíamos quedar. Igual que les preguntamos en un cumpleaños cómo se lo han pasado, lo mismo tenemos que preguntarle en una experiencia como esto. Y que nuestros hijos se sientan siempre respaldados y apoyados por hacer algo que es saludable. Totalmente. Y Es que no hay, eso debería ser. O sea, claro. el campo de deporte es un campo de gestión de emociones. No, o sea, están todas todo el rato. Está en la pérdida, está el fallo. ¿Qué significa un fallo? Cómo un fallo propio tiene consecuencias en los demás, cómo quitarle importancia a esas consecuencias, el disfrute, lo lúdico, la empatía. No solamente con tu equipo, sino con el resto del equipo. Cuando haces una falta y haces daño, hay que trabajar eso. Claro, O y sea, hay que reparar el daño. es que el entrenador tendría que servir para eso, para hablar de todo esto, porque estamos creando personas, estamos creando adultos, no deportistas. Pero tú fíjate que yo creo que los entrenadores de hoy en día de las categorías infantiles, juveniles, ya están Sí. en esa dinámica de inteligencia emocional Sí. y del respeto hacia el árbitro, hacia el rival, pero yo creo que hacen la mayoría una labor maravillosa, aprendiendo además a dar prioridad también a los estudios, a decirle a los chavales que el deporte no puede ser una manera de abandonar los estudios, sino que es algo para complementar, pero luego vienen los padres y las madres y se lo cargan. Eso es. ¿No? Que tú dices, con la labor tan bonita de enseñar valores, de cooperar, de ayudar, de reparar el daño, de pedir perdón, del respeto, y luego tú en tu casa terminas por ahí cogiendo a tu hijo y saltándote los valores. Entonces yo creo que en todas estas categorías infantiles tendría que haber una escuela de padres obligatoria para que los padres asistieran y que los padres que no van se fuesen a otro club,
porque no podemos permitir que haya padres hooligans en un equipo que estén destrozando la autoestima de su hijo, pero que también eso le esté afectando al resto del equipo. Es que además, ¿sabes qué? Que si hubiera eso, sabríamos muy bien por qué los niños, por qué cada niño actúa como actúa en el campo de juego. Si conoces a los padres, puedes saber por qué la actitud del niño. Entonces es importante también. Pero yo el otro día estaba pensando, estaba viendo un partido de la selección y pensaba, es que tendría que haber la posibilidad en todos los deportes de equipo pequeños de que hubiera la competición masculina, la femenina, si queremos, y luego la mixta. Tendría que haber la posibilidad de que hubiera una Eso liga. sería muy interesante. Claro, o sea, 11 son 11, ¿no? Pues 6 chicas y 5 chicos o lo que sea, da igual. Pero que hubiera ese tipo ya de visión del deporte como, bueno, el campo de deporte es la vida, vamos a ver cómo jugamos todos, ¿no? Porque Claro. es que no entiendo por qué sigue habiendo esa separación. Lo entiendo en el atletismo porque son marcas, lo entiendo Sí. en la natación porque son marcas, pero cuando hay un tipo Deporte de de... equipo. No tiene por qué haber esa diferenciación. Y creo que ya estamos empezando a dar valor al deporte femenino, que ya era hora, porque ya nos tocaba, porque esto ya era de justicia, pero creo que el siguiente paso tendría que ser hacer las cosas mixtas, porque ¿por qué no? ¿Por qué a nadie se le ocurre esto? ¿Dónde está? ¿No estamos mixtos todos ya en la calle? Entonces, Exacto. claro, imagínate lo que podríamos aprender, no solamente de todo lo que aprenden ya y todo lo que gestionamos ya, todo lo que esos niños gestionan ya, sino las cosas de género. O sea, desde pequeñitos y en el disfrute ya podrían Totalmente. estar gestionando esto. Es que estaríamos avanzando mucho, muy rápido. Entonces, no entiendo por qué hay esa resistencia a... Bueno, sí, entiendo que hay esa resistencia a porque el deporte Son intereses. y el deporte tradicionalmente ha sido territorio masculino y el remanente ha sido femenino. Entonces no quieren perder el poder porque hay unos intereses muy gordos ahí creados. ¿Y no crees que igual también a la actividad física, al ejercicio físico, deberíamos darle mucho más importancia también en los colegios? Yo creo que si Sí, hoy en día sabemos que esto es algo totalmente innegociable para mantener la salud mental y la salud física y que debería formar parte de nuestra vida como la higiene bucal, si hubiese más horas de actividad física en el colegio, que a veces damos tanta importancia al lenguaje, a las matemáticas, al tema, habría que introducir más horas y más horas en las que se disfrutara. Porque yo hablo claro. con gente de mi edad y le digo, prueba a ponerte a correr, haz algo. Sí, hombre, para correr. Pues ya no tuve yo el test de Cooper en el colegio, la gente sale asqueada de pruebas como el test de Cooper, que al final terminas cogiéndole un rechazo enorme por el sufrimiento que te genera, en lugar de tratar de cultivar esta actividad para que sea un disfrute y la podemos mantener como parte integrada en nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también entiendo que dos cosas. Una, yo recuerdo mi época de deporte en el colegio como un infierno, porque tú me dices deporte y yo veo el Plinton. Todavía soy de la época del Claro, Plinton, claro, que te claro. quedabas ahí empotrado en el Plinton. Tenía Por todas eso las te digo, marcas ¿ves? de los empotamientos. Lo recordamos como un infierno y Es es lo que no puede un ser. infierno absoluto. Un infierno que además no te podías después ni duchar, que estaba sucio, que era horrible. La cuestión es que además el ámbito deportivo en el escolar es también un caldo de cultivo para el bullying. Y eso es importante. ¿No? Y ahí, pero es que deberíamos verlo por la parte positiva, porque vale, es un campo de cultivo, eso quiere decir que es más detectable, es muy detectable. Yo que sufrí mucho bullying en el colegio, uno de los ámbitos que yo más detestaba y temía era el deporte, porque ahí parece que hay mano ancha. Y ahí es cuando por lo menos en el caso de los hombres, en el caso de los niños, es cuando queda más claro quién puede y quién no puede. Ya. Y yo lo recibía todo en el campo de deporte. Para mí era el horror. Empezando, Alejandro, por esa técnica o esa dinámica tan espantosa en la que el profesor elige dos capitanes que Ay, empiezan no, a eso es elegir. horrible. Es horrible, que empiezan a elegir a la gente de su equipo. Claro, el capitán empieza a elegir el mejor y el último que queda Era yo. es, claro, el último es una desgracia, porque que te Sí. dejen para lo último es lo peor, porque te señalan delante de todos los demás.
Pero escúchame, es que no solamente el último, es que a mí ni siquiera me querían, ni el último. No me quería nadie. O sea, era el profesor el que tenía que decir, bueno, va, pues tú vas a ir con estos, porque a mí ni siquiera, o sea, ya a mí y a otros, no era yo el único, eran dos o tres. No nos querían ni regalados, vamos, es que ni regalados nos Claro, querían. yo recuerdo ese momento como algo, mira, yo era muy buena en todos los deportes y sabía que si no me cogía en la primera, me cogía en la segunda, pero lo pasaba mal si me cogía en la segunda. Digo, y alguien se me ha Ya, colado delante. No me quiero ni imaginar cómo se podría sentir la persona no elegida, la que era por pues descarte. O sea, es eso que es. es un horror, claro. Todo esto te va dejando pequeños traumas relacionados con la actividad física y sobre todo las mujeres, las adolescentes, porque los hombres sí que a un adolescente siguen manteniendo el deporte, pero la mujer adolescente que igual juega al baloncesto, hace alguna actividad, en cuanto encuentra una actividad un poco más atractiva, sale de ahí, porque Sí, tampoco se siente apoyada. Porque en sí, los sí. colegios, tú cuando hay partidos vas a ver a los chicos jugar, pero a las chicas no va a ver más nadie. Nadie. Entonces, las chicas aprenden que el deporte es como algo que sí, que está ahí, pero que de repente empezamos a salir o nos vamos de compras o quedamos para esto, para hacernos las uñas y tiene como mucho más atractivo que seguir haciendo ejercicio. O sea, que tenemos que darle valor a que disfruten más, a que se lo pasen bien, a animar a los chicos a que vayan a verlas a los partidos, a que ellas se sientan validadas por Ujú. este o por esta práctica, pues para que también tenga esa continuidad. Porque ahora Eso, sí que hay muchas mujeres a partir de los 30 y tantos, 40, haciendo ejercicio, sí. pero esa franja, que además es que el deporte, cuanto más deporte practicas siendo adolescente, más alejado estás de los videojuegos, de las salidas nocturnas, del consumo del alcohol, del consumo de sustancias. Entonces, hay que hacer algo por enganchar a la población joven a la práctica continuada de la actividad física. Vamos, pero sin ninguna Totalmente. duda. Totalmente. Y dar también visibilidad a deportes que no la tienen. Porque ayer, Claro, justamente ayer, anoche, puse la tele. ¿Y qué pasa? Que vas a teledeporte y teledeporte es una fútbol masculino. Y de ese fútbol masculino, el 30 minutos es Real Madrid. Con lo cual, no entiendo, con la cantidad de deportes que hay maravillosos, ¿por qué no hay más visibilidad? Porque si los niños ven deportes claro. que no están acostumbrados a ver y saben de la existencia de otro tipo de deportes, niños que sufren como yo sufría, pueden de repente pensar, a mí es que me gusta hacer deporte, pero no encuentro el sitio. Entonces pueden decirle, hostia, eso yo, la esgrima, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la esgrima, debo decir. Fíjate. O el ballet, a mí siempre me llamó mucho la atención el ballet y al final terminé haciendo ballet en Chile. Cuando yo viví en Chile tenía 23 años, dije, pues yo me voy a sacar la espina del ballet. Con lo cual hice 2 años de ballet Qué chulo. y fui feliz, muy feliz y pensé, ¿por qué no Claro. lo pude hacer yo esto de pequeñito? También te digo, en aquella academia era yo el único chico, no había de todas, claro, es que es así. Pero bueno, eso es un Es cambio que... que también tiene que haber más referentes, porque, por ejemplo, cuando tenemos en España algún referente, como cuando salió Carolina Marín con el bádminton, Sí, pues estoy segura que en la zona donde ella vivía, en Andalucía, yo creo que era Huelva, había vuelvo. mucha gente jugando al bádminton. Entonces, el Ay, momento en que aparece un referente femenino o masculino, un deporte distinto, hace que la gente se anime a seguir a su ídolo o a su ídola. Y para eso tenemos que generar, bueno, pues que se hable del deporte, que las niñas lo disfruten, que los niños también, que se dé ese, bueno, pues que haya posibilidades y recursos para practicar otros deportes, porque mi hijo, por ejemplo, cuando me pidió hacer esgrima en Granada, el único lugar donde se hacía esgrima nos quedaba lejísimos. Luego llegamos aquí a Zaragoza y pudo hacerlo. Pero tiene que haber esas facilidades y recursos para que la gente lo practique. Mucha más cultura deportiva, como en otros países. Yo tuve la suerte de educarme en un colegio alemán donde el deporte era importantísimo. De hecho, los directores de mi colegio, los dos habían sido olímpicos, uno de atletismo y otro de martillo. Entonces le daban un valor al deporte increíble, al ejercicio. Y eso necesitamos. En un lugar donde eso es importante y tú practicas algo que es importante y te dan el mismo valor que el que está sacando un sobresaliente en biología, pues claro, hace que te animes más. Y sí. al final, pues solamente si tú te sientes validada y disfrutada y disfrutas de esa actividad es cuando tú la continúas. También te digo una cosa, por mi trayectoria personal, yo terminé yendo al gimnasio, ¿vale? Y durante muchos años he ido al gimnasio y he sido un adicto al gimnasio, que esta es otra movida distinta.
he sido un adicto y no podía pasar un día sin ir a la ciudad que fuera. Aunque estuviera de viaje, iba a sitios donde hubiera gimnasio y Yo también. me apuntaba una semana, aunque estuviera en, yo qué sé, en Viena. Necesitaba tener un gimnasio. Y eso ha sido durante muchísimos años. Y, y de repente me he dado cuenta de que, de que, de que no lo hacía por deporte. O sea, yo no sé lo que es hacer las cosas por deporte. Lo hacía por inseguridad personal, lo hacía por verme Bien. físicamente, estéticamente bien, no físicamente Ah, saludable. Yo me sentía como bien con mi cuerpo, tenía un cuerpazo y entonces me daba mucha seguridad, pero no lo hacía por salud, lo hacía ya. por estética, que eso yo lo he dejado de hacer y ahora hago yoga, hago otras cosas, voy a correr, voy a correr al bosque, etcétera, hago ese tipo de cosas, pero claro, desde que yo lo dejé hasta ahora y gracias a, entre comillas, a las redes, o sea, hay una locura con el cuerpo que es que yo Sí. me quedo loco. O sea, cuidado porque eso no es de lo que estamos No, hablando. no, 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 para nada, para nada. O sea, Estamos hablando de cuidarnos y de tener una buena salud física y mental. O sea, claro, y de que el que deporte sea disfruten una base para eso, para eso. no lo que estamos viendo, que es una, yo veo aquello y digo, o sea, entre la calistenia, el cómo hacer calistenia para que tu bíceps sea 2 centímetros menos volumen, más marcado, pero tampoco, pero entonces tienes que tomar, o sea, esto es una locura. Que además es una lucha contra el tiempo. Ya. Parece que yo me quedo loco, digo, menos mal que yo he salido de esto porque yo habría terminado así. O sea, habría terminado con 60 años, inflado como un mono y claro, y con esas caras que ves, que dices, pero esta gente no se da cuenta Ya. de que esto es Claro, tremendo. es que en el momento en el que perdemos, uno tiene que saber, tener claro cuál es el sentido de lo que está haciendo. Claro, Y está claro que de base el sentido de cualquier actividad de ejercicio físico está cuidar de nuestra salud mental y nuestra salud exactamente. física. Y De que eso eso es estamos hablando. fundamental. Y Eso es. además, bueno, pues que nos entrenamos en una serie de valores, conocemos a gente. Es cierto que, aunque no sea porque tengas un cuerpo estupendo, pero sí mejoras tu autoestima porque te sientes más fuerte, tienes más Sí, autonomía, te sí, lesionas menos, eso es. duermes mejor. O sea, tiene multitud de ventajas. Y Eso es. cuanta más investigación se hace sobre la actividad física, más ventajas aparecen, sobre todo a nivel psicológico, de funciones cognitivas. Entonces, Totalmente. esto tiene que estar presente en nuestra vida desde que nacemos hasta edades entre 70 y 80 años. Ahí también tiene que estar la gente haciendo ejercicio de, sobre todo de fuerza, ¿no? Pero si no se inculca este placer por la actividad desde pequeños, acompañando a los niños en lugar de reprochándolos y aleccionándolos, al final la gente lo abandona porque no le ve el placer por ningún lado. Totalmente. Y sobre todo hay algo que es importante también decir, y es que cuando ya eres adulto y ya decides y ya pues juegas a pádel, ya te vuelves incluso más lúdico, ya encuentras en el deporte esa parte como más niño, ¿no? Y disfrutas con amigos y ves el deporte como eso, una zona de encuentro, una zona segura, una zona en la que compartes cosas chulas, en la que te diviertes, bromeas, etcétera. También el gimnasio, cuando vas al gimnasio solo, es un momento para ti. Y eso es muy bonito también. Sí, O sea, sí, no sí, cierto. solamente, no solamente tiene esa parte de estética, que a mí me parece bien la estética también, sino que es una parte en la que uno está solo, haces como un repaso al día, estás contigo, te conectas contigo muchas veces a través del ejercicio, aunque sea mecánico, da igual, estás en la cinta y estás pensando en ti, estás pensando en lo que has hecho, también sirve y también es muy positivo, pero todo con esa base de la persona, de cuidar de ti y de estar mejor en el mundo, solamente. Bueno, pues esperamos que muchos padres y madres nos hayan escuchado, que si son de los que están ahí juzgando, apretando, aconsejando, que paren Que y que paren, simplemente estén de acompañantes eso es, para que sus hijos y sus hijas disfruten eso es. y se sientan queridos, validados, independiente de cómo jueguen, compiten o cómo entrenen y la habilidad que tengan, y que solamente vayan a disfrutar y a tener una vida un poco más activa, que bastante sedentaria tenemos ya la vida y las circunstancias que tenemos, ¿no?
Exactamente, sí, y además que compartan eso con sus hijos, que compartan expectativas, no que impongan sus expectativas, sino que creen expectativas conjuntas y que si pueden además hacer deporte juntos, pues muchísimo mejor. Genial, Sí. genial. Pues Alejandro, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. Voy a venir vestido con las mallas en el siguiente podcast. Bueno, un beso. Beso.